Buenas noches. Pues había habido una confusión en cuanto al video de la semana pasada. Pues en esta ocasión ya voy a darle una conclusión pues al tema de investigación-acción. El video de la semana pasada correspondería al de esta semana y este al de la semana pasada. Bueno, estábamos viendo justamente esta parte tan interesante que es el proceso de investigación-acción como parte de lo que es el proceso de evaluar la propia práctica docente, ¿sí? Habíamos pensado que principalmente todo va a surgir de una reflexión personal acerca de lo que es la propia praxis educativa ante un grupo en particular. Muchas veces, como se dijo anteriormente, pues resulta que se planea la clase y de alguna manera eh, no se cumplen los objetivos planteados en la clase. Justamente esto llevaría a un docente pues a investigar el porqué de esta situación. Lógicamente de esta reflexión tendría que surgir, al igual que en una investigación en ciencias sociales o en ciencias del comportamiento, pues una planificación, una implementación o ejecución y pues la observación de los resultados que nos lleva otra vez más a lo que es la reflexión. Y sobre eso pues a hacer las modificaciones pertinentes acerca de lo que se está enseñando. Bueno, en el caso de la planificación, esta deberá ser una visión de futuro que ayude a potenciar la práctica actual. Es decir, esta planificación debe de hacerse de manera consciente, de una manera reflexiva y justamente también por lo mismo debe de ser una situación bastante flexible. Sobre todo, pues tener en cuenta muchos imprevistos que pueden surgir durante el proceso de investigación-acción. Sobre todo esta parte en cuanto a la planificación, pues como toda elaboración de una planificación o de un guión de una clase, pues debe de hacerse de manera estratégica. Es decir, no improvisar, tampoco a lo mejor implementar simplemente una técnica nueva porque a lo mejor la anterior no me funcionó. No, tendríamos que ser conscientes justamente de analizar qué fue lo que salió mal en esa implementación, en esa práctica, y con esto pues empezar a hacer una planeación estratégica, una planificación cuidadosa de cuáles van a ser los cambios que voy a implementar y sobre todo pues tener en consideración una secuencia cronológica. De esta planificación se van a implementar una serie de acciones que justamente tienen que ver mucho también con el perfil de cada docente. Y en ese sentido, pues el docente como primer y único responsable, por lo menos a nivel administrativo y a nivel obviamente educativo de un grupo de clases, pues debe de ser dinámico y sobre todo en base a lo que se pretende alcanzar, pues implementar las decisiones o tomar las decisiones pertinentes sobre lo que se debe de hacer. Eso es algo esencial. La toma de decisiones va ligado entonces de lo que es una acción. Para de ahí pasar a lo que es la observación. En esta observación, pues justamente el docente va a reunir lo que es tal vez un paquete, un portafolio de evidencias, el grupo de exámenes, o sea, el conjunto de exámenes que aplicó en el grupo, y toda aquella fuente de información o fuente documental que de alguna manera valide la reflexión autocrática. Hay que recordar que en este caso, perdón, autocrítica. Hay que recordar en este caso que la investigación-acción es ante todo una evaluación de la propia praxis docente. Ya se evalúa al alumno, ¿sí? A través de exámenes, portafolios de evidencias, clases modelos, rúbricas, justamente pues algún taller, alguna evaluación por escrito o verbal, etcétera. El alumno ya está evaluado. Ahora falta evaluarnos a nosotros mismos para ver si realmente se están consiguiendo pues los objetivos que nos planteamos en la planeación. Ahora, de esta observación
pues necesariamente se va a desprender entonces una cuestión de una reflexión personal a fondo, donde justamente implica evaluar o pensar en todo aquello que hemos registrado, todo aquello que se ha observado en las evidencias del alumnado, ver qué tanto los efectos los efectos que se han conseguido, los alcances que se han llegado a tener, pues realmente corresponden a lo que yo originalmente me planteé en la planeación. Ya lo sabemos que es algo bastante común que en una clase pues las prácticas, lo que son los temas, lo que son las evaluaciones, pues no siempre salen, de hecho casi nunca, no siempre salen al 100% a la primera, y sobre todo de manera, por así decirlo, de manera, pues como yo quería. Y esto es lo que se tiene que reflexionar. ¿Qué fue lo que falló? ¿Quién fue el que falló? No con el afán tal vez de echar culpas o fincar responsabilidades, sino simplemente tratar de enmendar esos pequeños errores que se pudieron haber cometido, pues procurar corregirlos, omitirlos, y pues de alguna manera a partir de esto realizar una segunda intervención ya más racional, ya más planificada. Entonces tenemos la investigación-acción dentro del campo de la docencia. Esto que acabamos de revisar, pues es a grandes rasgos solamente de lo que trata la investigación-acción. Ahora, ya aplicado justamente a la docencia de un docente, de un maestro, valga la redundancia, pues tenemos que considerar lo siguiente: ¿qué objetivos se persiguen por parte del docente al momento de hablar de la investigación-acción? Número uno, tenemos que conocer o tomar en consideración que el principal objetivo de la investigación-acción no es tampoco destrozar la labor del docente, sino por el contrario, ayudarle a tomar una decisión acerca de sus aulas, acerca de su práctica, como hemos estado diciendo, con la finalidad, sería el segundo objetivo, de mejorar la misma, a la práctica, tanto en el aula, pero también considerando que el aula forma parte de un sistema mucho más amplio que se denomina escuela o plantel o centro educativo. Esto también va ligado finalmente a lo que es alentar a los maestros a reflexionar sobre sí mismos, sobre sí mismos, como productores de un conocimiento educativo. Es decir, se trataría sobre todo de generar una conciencia práctica del enorme compromiso y responsabilidad que tiene la práctica docente, el quehacer cotidiano del maestro en el aula, como parte de lo que es la generación de conocimiento por parte de los alumnos. Y más allá de esto, pues simplemente se trataría también de pues hacer que el docente pues asuma su propio papel como facilitador, ya no tanto como dice aquí la diapositiva, como productor así en sentido estricto, sino como facilitador, sino como un ente, una persona que pues es co-creador del proceso de aprendizaje de los alumnos. Y esto obviamente al momento de implementarse la investigación en acción nos va a permitir elaborar cambios o implementar cambios en las teorías de enseñanza. Es decir, pasar tal vez de un modelo tradicional, como en algunas otras ocasiones se ha comentado, a un modelo un poco más participativo, incluso pues en sentido estricto pues también cambiar lo que es la perspectiva que yo tenga sobre lo que es la enseñanza, ¿sí? Sabemos pues que finalmente es algo bastante generalizado considerar la labor del docente como el generador al modelo tradicional. Es decir, el docente es el que sabe, es el que enseña, y el alumno es el que solamente va a recibir la clase, el que va finalmente a recibir esa información que ciertamente puede ser válida, puede ser confiable, de hecho lo es, pero que pues tendría que profundizarse adecuadamente.
Bien, ¿dónde vamos a iniciar entonces, a resumidas cuentas, nuestro proceso de investigación-acción? Pues en cualquier situación relevante en la práctica educativa. Cualquiera que a lo mejor nos llame la atención, cualquiera donde de repente tengamos alguna deficiencia o haya alguna situación irregular. Digo, es bastante común que, por ejemplo, los alumnos, pese a que se les explicó, se les dijo, se les facilitó el conocimiento, se les facilitó la bibliografía, etcétera, etcétera, pues de alguna manera tengan pues cómo decirlo, alguna parte donde se traben, donde a lo mejor de repente tengan mayores problemas y que estos no han sido capaces de ser sobrellevados por el propio alumno. Entonces aquí donde de repente pues el docente tendría que tener un papel muy importante porque es su responsabilidad, es su obligación finalmente generar estrategias adecuadas en el alumno para que éste pueda acceder completamente y de la mejor manera a ese conocimiento. Esto implica necesariamente replantearnos un enfoque de enseñanza alternativo al que estamos usando. Tal vez, y esto lo estamos viendo pues ahorita con esta cuestión que tenemos del aislamiento por la pandemia, justamente el modelo pues híbrido, el modelo que tal vez se está implementando de alguna manera no sea el más adecuado, tiene sus deficiencias, también tiene sus ventajas, por cierto, no nada más son deficiencias, también hay que decirlo, tiene aspectos positivos, pero a lo mejor una práctica común todavía sigue siendo, ok, una clase, una videoconferencia, una videollamada de, no sé, 1 hora, 2 horas, el tiempo que dure la sesión informativa o el tema, donde el alumno pues prácticamente reproduce el esquema de el modelo tradicional. El maestro explica su clase, da su tema, etcétera, etcétera, y pues de repente el alumno solamente permanece literalmente, ahora sí, como un simple espectador. Si no fuese porque a lo mejor se sugiere que los niños tengan la cámara encendida, justamente para verlos, de repente pasaría tal vez como en algunas universidades, ¿no? Que de repente el maestro empieza su clase, tiene toda la sala llena, pero resulta que pregunta a una persona directamente y una de dos, o tarda en contestar o de plano no contesta. Lo cual a lo mejor se atribuiría a que, bueno, ok, a lo mejor si es la clase muy temprano, a las 7 de la mañana, pues se levantó, prendió la computadora, entró a la clase y pues se volvió a dormir. No digo que esto sea la generalidad, tampoco se trata de eso, pero esto puede ser una práctica bastante perjudicial pues a lo que es el modelo de enseñanza-aprendizaje que estamos teniendo ahorita pues con la pandemia, ¿sí? Entonces, sería necesario voltear, cambiar literalmente este enfoque tradicional de una videoconferencia que reemplaza a la clase magistral del docente por alternativas tal vez un poco más participativas. Justamente hace algunas semanas, unos 2 meses más o menos, pues uno de mis grupos me decía justamente esto, ¿no? Oiga, pues es que finalmente sí está muy interesante el tema y toda la cosa, pero realmente no, digo, y el alumno lo dijo así literalmente, en primera persona, yo no siento que esté aprendiendo, sobre todo porque pues son temas sí que nos van a servir en la práctica, pero no tenemos la práctica. Entonces pues determiné justamente cambiar un poco el enfoque, no dar una conferencia tal cual de 3 horas, son clases, son materia de 3 horas, sino pues hacer algo más sencillo, hacer a los alumnos que participaran finalmente implementando ellos la dinámica del aula, ¿sí? Es decir, se asignaba el tema, se pretendía pues, o se pretende que no sea simplemente la exposición antigua de que, ok, pongo mi presentación, leo y ya. Sino, a lo mejor, ok, bueno, tienes que fundamentarme la clase, la planeación, en alguna técnica y también pues a aplicar una evaluación. Que se supone que esto pues es necesario justamente recordando pues el espiral anterior de la investigación-acción, recabar evidencias, ¿sí? Y en estas evidencias pues es donde de alguna manera pues podemos justamente tener una información precisa y objetiva de qué tanto se está llevando el conocimiento el alumno.
Otro punto importante que tenemos que considerar dentro de todo esto, pues va a ser el tipo de diseño de investigación, acción que quiero implementar. Es decir, no hay un solo modelo, no hay un único modelo. Tenemos investigación, acción tipo técnico, donde se pretende mejorar el control del docente sobre los resultados de las evaluaciones de los alumnos, que tal vez sería pues la más, ¿cómo decirlo? La más usual. Una vez que se presenta un problema, intervenir en él a través de esta práctica, de esta estrategia de investigación-acción, justamente para conseguir yo un control que a lo mejor sí lo tenía, pero a lo mejor no al 100%, o yo creía que lo tenía y resulta que pues siempre no. Esa sería la investigación-acción tipo técnico, la investigación-acción centrada en la práctica, donde se trata justamente de, y aquí es algo muy importante que tenemos que entender como docentes, compartir con otros profesionales otra manera de enseñar, ¿sí? Todos de alguna manera somos profesionistas, ¿sí? Algunos con más tiempo que otros, otros con más experiencia laboral, profesional, otros tal vez con mayor conocimiento porque están recién egresados, están más frescos, y otros tal vez a lo mejor estamos en la parte de que, bueno, ok, tenemos la experiencia, tenemos tal vez el poquito conocimiento que hemos adquirido durante el ejercicio profesional, y finalmente es enriquecernos nosotros mismos con el punto de vista tal vez más fresco, tal vez más objetivo, tal vez más eficiente de otros profesionistas. Y esto pues prácticamente sería la situación idónea, combinar la investigación acción técnica con la práctica para llegar a un tercer tipo de diseño que se llama investigación acción de tipo crítico, donde pues se pretende pues emancipar, como dice aquí la información, a otros de la irracionalidad e injusticia. Tal vez, perdón, tal vez esto se escuche, perdón, muy pues muy extraño, muy así como de tipo pues pedagogía de la liberación, y en esencia es decir, tal vez ayudar al docente a que cree su propia racionalidad, que cree que sea una entidad que es justa al momento de evaluar, y que prácticamente pues no por querer replicar un modelo que lleva años implementándose, pues caiga en prácticas hasta cierto punto irracionales. A eso se refiere este tipo de investigación-acción. Repito, los más comunes son investigación-acción técnica y la práctica, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que se va a recabar en este proceso de investigación-acción como parte pues importante de este proceso de llevar a cabo esta estrategia, esta técnica? Pues puntajes de evaluaciones. Esto pues obviamente nos lo van a dar los exámenes tipo, bueno, las evaluaciones tipo examen, cuestionarios, bitácoras, hojas de listas de cotejo, donde encontramos justamente pues un puntaje asignado. Pero también hay que entender algo muy importante. No todo va a estar sustentado en puntajes crudos, en puntuaciones tal vez obtenidas en un examen, sino algo muy importante, que es entender la ventaja de realizar una evaluación centrada en observación del proceso de aprendizaje del alumno. Tal vez aquí alguien pueda decir, bueno, es que sí se oye muy bonito esto, pero en la práctica a lo mejor evaluar un grupo de 50 alumnos, o de 35 alumnos, o de 20 alumnos, pues obviamente no tengo el tiempo ni los recursos suficientes como para poder, si a lo mejor en la parte presencial no, pues no se podía, o era muy difícil, pues ahora sí que en la práctica, tal vez online, por esta modernidad que tenemos, digo, por esa normalidad que estamos viviendo, pues justamente es algo tal vez hasta cierto punto imposible. Sin embargo, se debe de procurar pues evaluar el desempeño del alumno, finalmente observarlo a una estrategia que a lo mejor me ha tocado presenciar en algunas clases de preescolar. Es, por ejemplo, ok, pedir que el alumno haga el trabajo en ese momento. Muy bien, muéstrame tu cámara, enséñame a la cámara el trabajo que estás haciendo, ponlo en la pantalla para yo verlo,
y pues sobre eso que está en el cuaderno, perdón, pues dar la orientación o dar la corrección, ¿sí? Esto es importantísimo de hacer porque, insisto, es lo que nos va a reflejar específicamente en dónde puede ser que el alumno esté mostrando la mayor cantidad de errores o dónde se está equivocando o dónde le faltaría, por ejemplo, perfeccionarse. Otra estrategia que también podemos implementar dentro de la investigación-acción, pues son los registros anecdóticos, ¿no? Finalmente hacer que el alumno, obviamente, pues esto ya sería también dependiendo del nivel educativo, de la edad del estudiante, del alumno. Estos registros anecdóticos son algo así como unas bitácoras donde el alumno pues tiene que justamente anotar lo que va experimentando de su proceso académico. Entonces, el día de hoy revisamos tal vez, no sé, la fórmula general para sacar el área de un triángulo. Pues considero que queda muy claro a lo mejor la parte de qué es el área, qué es la base, qué es la altura y cuál es el procedimiento. De repente a lo mejor alguno puede poner, bueno, a mí en lo particular, pues sí entiendo cómo se llegó al resultado, pero como que no me queda claro al momento de hacer la sustitución de los valores, no me queda claro qué es la B y qué es la H. Bueno, pues a través de justamente ese tipo de registros o de información obtenida por esas anécdotas, pues el docente puede, por ejemplo, evaluar al alumno. Hay que recordar que no todas las evaluaciones implementadas por un docente tienen que ser en sentido estricto el clásico examen de preguntas múltiples o de respuestas abiertas, ¿sí? Puede ser una evaluación alternativa que más adelante pues vamos a revisar justamente cómo se podría hacer esto. Algunos autores, sobre todo Putman y Rock, mencionan, por ejemplo, como fuentes disponibles para obtener datos, para realizar la validación de información en la investigación-acción, ya lo hemos dicho en esta presentación, los portafolios de evidencias, los diarios o registros que se lleven diario de calificaciones, muestras de trabajos de los alumnos. Esto es importantísimo, ¿no? Contar, al igual que con las evidencias que se tienen, pues lógicamente, ahorita que estamos trabajando en esta modalidad de online, ok, pedir a los padres de familia, por ejemplo, o al alumno, que suba tareas a una plataforma, ¿sí? Independientemente de que la escuela, el centro educativo tenga una plataforma propia o no, generalmente es los de tipo Moodle, pues se tiene, por ejemplo, la posibilidad de generar cuentas de correo institucional, una cuenta institucional, y desde ahí a lo mejor sacar un dominio de Classroom, donde pues finalmente el maestro puede finalmente matricular a sus alumnos y pedir que ahí suban sus trabajos para tener justamente esas muestras de trabajo que es a las que se refiere esta información de Putman y Rock. Registros anecdóticos, ya lo hemos comentado. Desempeño de los alumnos, sobre todo pues finalmente un estimado real, una estimación de cómo anda el grupo a nivel de calificaciones, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus áreas de oportunidad, pues finalmente para tener una perspectiva pues amplia, una perspectiva pues sobre todo también sustentada en datos numéricos. Hay que recordar que no porque sea una investigación de tipo cualitativo va a dejar de ser importante tener un respaldo físico o un respaldo objetivo traducido en valores numéricos. Pues también las autoevaluaciones que se hagan los propios alumnos y pues como ya se había comentado, listas de cotejo. Ahora, ciertamente la siguiente lista, en la que está al lado derecho, fuentes menos probables, no quiere decir que sean las menos recomendables, sino que aquí va a depender mucho también de cada maestro, de cada docente y también en pocas palabras también del alumno. Por ejemplo, algunas ocasiones se puede agendar entrevistas con los alumnos, tal vez en un horario fuera de clases. Esto era posible si en una modalidad presencial. Ahorita en línea pues tal vez resulte un poco complicado, un poco complejo,
porque pues lamentablemente no, cuando se trata de niños, pues obviamente no disponen del tiempo ellos en realidad, sino también de alguna manera tendría que ser una entrevista donde estén presentes los padres. Eh, También pues se puede interpretar como una invasión, una intromisión pues a la privacidad de la casa, los padres pueden entenderlo mal, y digo, finalmente estaría en su derecho, ¿no? Pues ya cumplí con poner al niño en su clase, en su sesión, en su actividad diaria, en su videollamada, pues hasta allí, ¿no? Entonces a lo mejor las entrevistas estarían un poco desaconsejadas ahorita en esta modalidad que es en línea. Ya en lo presencial, pues tal vez sí se pueda, ok, de repente a la salida, o unos 5 minutos de recreo, pues, ok, a ver, fulanito, a ver, Panchito, quiero hablar contigo, pues, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿En qué sientes que te atoras? Etcétera, ¿sí? También tenemos algunas alternativas de investigación clásicas, como las encuestas, cuestionarios, eh, escala de actitud, donde de repente ciertamente son instrumentos 100% cuantitativos, pero que cuando se trata, por ejemplo, de alumnos de primaria o de preescolar, pues realmente no va a ser para nada viable implementar este tipo de estrategias. ¿Por qué? Porque para empezar, todas estas requieren la persona que la recibe el instrumento, pues sepa leer y escribir. Y algunos niños pues, todavía están en ese proceso. Dos, tendríamos que desarrollar un instrumento lo suficientemente sensible a la condición presente del niño. Y esto pues requiere también cierta práctica, cierta experiencia al momento de diseñar dicho instrumento. Algo muy importante también pueden ser las grabaciones de audios, fotos y videos en lo general, donde, bueno, en el caso de audios, fotos y video, como fuentes de información, sí son confiables, pero hay que recordar que de acuerdo a los lineamientos éticos, pues se tiene que pedir una autorización por escrito, no nada más verbalmente, del tutor o de los padres de familia, cuando se trata de menores de edad. Cuando se trata de mayores de edad, pues habría que recordar, por ejemplo, el efecto de Hawthorne, ¿sí? Que pues finalmente acaba por influir el desempeño real del alumno. Es decir, si yo anuncio que voy a grabar una clase o la elaboración de un examen en línea, pues de repente el alumno puede estar tentado a comportarse, y de hecho lo va a hacer, por eso el efecto de Hawthorne, va a estar tentado pues a comportarse de la mejor manera, que usualmente no es la misma a la que se comporta siempre. Entonces, lamentablemente, aunque tanto el video, el audio y la foto son evidencias pues muy útiles, pues tienen su principal desventaja, sobre todo en la parte de la cuestión de la ética, ¿sí? Bien, ya para concretizar pues esta información, pues tenemos un diagrama de flujo que debe de respetarse justamente al momento de hacer la investigación-acción. Se identifica el problema, primero que nada, eso ya es algo esencial. Después nos generamos una pregunta de investigación. ¿Por qué esto que está pasando está pasando? Se haría un análisis teórico, sobre todo enfocado a la parte de que, ok, tratar de dar una explicación según algún autor sobre qué es lo que está pasando, y también recurrir posiblemente a alguna fuente de información bibliográfica, autores finalmente, que sustenten la mejor manera de corregir dicha deficiencia que presentan los alumnos. Para después de esto, de identificar el problema, proceder con la parte de elaborar un plan de investigación. Un plan de investigación donde, por ejemplo, tenemos que elaborar los datos que estamos recogiendo a través de las fuentes de información ya mencionadas con anterioridad, reflexionar sobre esos datos y a partir de aquí volver a empezar con la segunda etapa de la investigación-acción, que sería un segundo ciclo. Es decir, al principio empecé con esto, con identificación del problema. Pasé por la pregunta de investigación, el análisis teórico, análisis de datos, reflexión de los datos,
De aquí seguiría un segundo ciclo, pero en el intermedio de la reflexión de los datos y es iniciar el segundo ciclo, se supone que el docente debería de implementar un cambio justamente en las técnicas de enseñanza. Y sobre esto, plantearse una vez más la segunda etapa del ciclo de investigación, pero partiendo justamente desde aquí, de la columna de la derecha. Es decir, analizar los datos que se obtuvieron de esa implementación de una estrategia nueva, reflexionar sobre los datos mismos para, obviamente, si es necesario, realizar una tercera o una cuarta o la que sean las veces que sea necesario, pues otro ciclo de investigación. Habría que entender, pues, repito, que esto es una cuestión permanente que finalmente tiene mucho que ver con el desempeño real del alumno y que pues finalmente pues la intención aquí es hacer que el alumno pues se beneficie ampliamente de mi práctica docente. Ya por último, pues se supone que tiene que ser esto o seguir la siguiente secuencia en cuanto a un proceso de reflexión activa donde planeo, ¿sí?, cuidadosamente lo que voy a hacer, actúo en función de dicho plan, observo los resultados y reflexiono. Por eso se llama justamente investigación-acción. Se supone que se trata de generar conocimiento nuevo que nos lleve a la generación de otro conocimiento en función de lo primero que se evaluó. Pues espero que este segundo video que era el que estaba faltando sobre el tema de investigación-acción, pues sea de una pequeña utilidad, una pequeña aportación justamente a la práctica docente. El hecho de que tengamos años en la práctica o que tengamos el conocimiento muy fresco porque acabamos de salir de la licenciatura, pues de alguna manera no nos exime o no nos, digámoslo así, no evita que cometamos pues ciertos errores, ¿no? Y finalmente los errores no quiere decir que no sirvo como maestro, sino por el contrario, que a lo mejor necesito pues afinar mis técnicas, afinar mis estrategias para pues finalmente hacer que los alumnos, perdón, para hacer que los alumnos pues se beneficien ampliamente pues de toda esta serie de implementación de cambios. Pues soy Francisco Manuel Barrios Jiménez, licenciado en psicología, un placer haberlos saludados y pues nos vemos aquí la próxima semana con un nuevo video. Gracias, como siempre, cualquier comentario, duda o sugerencia, pues a través de los comentarios o de redes sociales. Por mi parte es todo y deseando que se encuentre bien, nos despedimos y hasta la próxima.